remitiendo a Jonathan Cano también. Genial. Bueno, entonces arrancamos a hacer el segundo, que fue donde tuvieron la consulta, que es sobre plano tangente. ¿Cómo encontrar el plano tangente? Perfecto. Primero vamos a ubicarnos un poco, ¿no? Tenemos una función, o sea, todo es en base a la misma función, que es la función que está en 1. Tenemos una función cuyo dominio vive en R2, es decir, en el plano. Así que vamos a ubicarnos un poco. Vamos a marcar los eje X y eje Y, donde claramente X e Y son parte del dominio, y bueno, después el resultado, o sea, la imagen, todo esto que juega el rol de Z, es una R más, ¿sí? R1, así que en total estamos en R3, pero lo importante es que el dominio es lo que estoy acá marcando en rojo, ¿sí? Cada punto del dominio va a tener una imagen, por ende vamos a tener algún tipo de estructura tridimensional, como podría ser, no sé, algo así. ¿Sí? Esta podría ser la gráfica de esta función, ¿sí? Donde nuevamente lo que estamos graficando acá es la imagen, es decir, el gráfico de la función. Bueno, lo que se pide es, ubiquémonos, es encontrar el plano tangente en el punto 1, 2. Vamos a marcar el punto 1, 2, no importa bien dónde está, pero supongamos que está acá. Supongamos que este es el 1, 2 del dominio. Este es el punto donde se pide el plano tangente. Y claramente acá no hay ningún plano tangente, ¿no? Porque uno siempre necesita que el plano tangente sea justamente plano tangente a la superficie tridimensional. Entonces lo que necesitamos es ver este punto, cuál es la imagen que le corresponde. O sea, necesitamos una coordenada más. O sea, necesitamos saber a qué altura está el punto este. O sea, necesitamos saber cuánto vale f del 1, 2. Este es el dato relevante. O sea, acá es donde vamos a calcular justamente el plano tangente, ¿no? El plano tangente en este punto va a ser algo así. No importa bien cómo. Explícale cómo calculás que z es igual a la función de x e y. Exacto. Ahí vamos a eso, pero esto es lo importante, ¿no? Que necesitaban un dato más, que es justamente el punto de z correspondiente a este punto del dominio. Entonces, bueno, vamos a calcularlo. Esta es la altura correspondiente al punto 1, 2. Bueno, que es muy sencillo, es f del 1, 2. ¿Cuál vendría a ser? En este caso es simplemente ese evaluar. Sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 6 por 1 menos 2 por 2 más 12. Esta cuenta nos da, vamos a ver, 1, 5, menos 1, menos 5 y más 12 parecería dar 7. ¿Sí? Este 7 es justamente el punto Z. O sea, este 7 va a jugar de lo que en la fórmula llamábamos el Z0. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es que queremos el plano tangente? Bueno, el plano tangente lo queremos en este punto. En este punto lo queremos. ¿Y cuál es ese punto? Ese punto es el 1, 2, 7. Este seguramente sea el otro dato que te faltaba. Es el tercer punto. Lo queremos en 3 dimensiones. El dato que le faltaba, por eso dudó en sacar el plano. Claro. Y bueno, una vez que uno tiene todo esto, recordemos cómo era la fórmula. En este caso, cuando tenemos a la función de forma explícita, ¿no? Porque acá conocemos perfectamente la función. La función es z igual x al cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 2y más 12. Lo tenemos explícito porque tenemos despejado la z. ¿Cómo hacíamos para encontrar al plano tangente? ¿Sí? Lo llamo pi sub t. Plano tangente era z menos z0 igual a la derivada de f con respecto a x en el punto en cuestión, en el punto P, que es este punto de acá, por x menos el x0 más la derivada de f con respecto a y en el punto que estemos analizando por y menos y0. Y menos y0. Bueno, y ahora simplemente queda reemplazar algunas cosas. Vamos a ubicarnos, el 7 es el z0, el 1 es el x0 y el 2 es el y0. Así que todo eso ya más o menos lo tenemos. Tenemos
los ceros, los subceros los tenemos. El x0, y0 y z0 ya lo tenemos. La otra cosa que podemos calcular son las derivadas. Así que vamos a calcular las derivadas. Hagamos un poquito de zoom. Vamos con la primera derivada. La derivada de f con respecto a x, lo pongo con la otra notación, es 2x. Tenemos y cuadrado, es una constante, no me importa. Así que 6x me queda 6 menos 2y, eso constante, y el 12 también es constante. Listo. Esa es f derivada de x. Vamos con f derivada de y, que es muy parecida. X cuadrado constante, 2y la derivada, menos 6x constante, menos 2 el otro término, y el 12 tampoco nos afecta. Pero bueno, no queremos las derivadas de forma genérica, sino que lo que queremos es la derivada de x en el punto en cuestión, que en este caso es, donde dice x tengo que poner 1, así que me queda 2 por 1, menos 6, que en este caso da 2 menos 4, menos 6 que da menos 4. Y la otra derivada, f derivada con respecto a y en el punto P, es 2 veces y menos 2. Así que es 2 por 2 menos 2. En este caso es 4 menos 2, que da 2. Bueno, y ahí ya casi lo tenemos, ¿no? La derivada con respecto a x en el punto en cuestión es esta. Y la derivada con respecto a y en el punto que estamos analizando es esta otra. Bueno, solamente queda reemplazar. Vamos a reemplazar. Tenemos z menos z0, en este caso 7, igual a derivada de f con respecto a x en el punto P, que es menos 4, x menos x0, que era 1, más derivada de f con respecto a y en el punto P, que es 2, por y menos y0, que era 2. Y listo. Esta es la expresión del plano tangente pi. O pueden, bueno, despejarlo con el 7 para el otro lado. Sí, o como más de seno. O lo pueden dejar así. Para el otro lado. Exacto. Y aplican propiedad distributiva. Sí, pero si lo dejan así está bien, si no, un poquito más prolijo. ¿Alguna duda? Profe, ¿Tiene alguno? sí, yo lo hice y me quedó exactamente lo mismo. Ok. Pero cuando lo grafiqué en el GeoGebra, tiré los planos X igual a 1, Y igual a 2. Y digamos que no me quedaba sobre la superficie. Entonces me queda la duda, porque ese plano en realidad no es como que no se está apoyando en la función, que en realidad es la familia de funciones que crea la superficie. Ok, no sé si entendí, pero el punto tiene que pasar por el gráfico, porque si no, este 7 justamente es la imagen del dominio. Claro, el tema es que me quedó la duda, entonces yo agarré y dije, bueno, como yo ya tengo digamos, ¿cómo se llama esto? La función arriba y de xy, agarré y puse el 12 del otro lado y me fijé si el 1 o 2 pertenecía a esa función. Sí. Y no pertenece. Si pero está... el 12, ¿cómo lo pusiste? Lo puse menos 12, o sea, lo pasé para el otro lado, entonces puse el 1 y 2, digamos, en x y en y eso lo igualé a menos 12. Y yo supuse que me tendría que dar el mismo valor y eso me diría que el punto pertenece a la función, ¿o no? El punto pertenece a la función porque lo calculamos acá. O sea, el dominio son todos los reales en R2. Si vos hiciste bien la cuenta y si yo también, si esto de verdad da 7... Eso me dio 7, sí. Entonces, efectivamente pertenece, sí. Entonces pertenece ese número a la función. Porque z es función de x e y. Entonces lo mismo de poner z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 2y más 12. Me perdí un poco en la parte que dijiste que pasaste el 12 restando. Claro, ahí por ahí metiste la pata en alguna cosa, pero el punto pertenece. Eso lo hice igual porque necesitaba sacar lo que digamos es ZO. Eso sí lo hice así, porque si no, no podría haber desarrollado lo demás. Sí. Pero cuando, digamos, miré el gráfico y tiré la superficie, digamos, esta función, me hace como una especie de cono circular, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, y que queda elevado. Después agarré y tiré el plano que me quedó acá, después de hacer todo esto, que es el mismo que estoy viendo acá. Sí. Y tiré el plano de x igual a 1 y y igual a 2.
y yo supuse que esas tres cosas Vos se tenés tendrían un que plano tocar. así y otro que lo corta. Exacto. ¿Y podés poner el Sí, dale. GeoGebra, Nicolás? Ahí va. A ver. Ahí lo estaba tipeando. Buenísimo. Bueno, ahí lo Claro, tenemos. eso, Déjame ver exacto. si lo escribí bien. Esa es la función. X cuadrado, sí, parecería estar bien. Efectivamente, esta es la Ahí sé que función. sí, esa Esa es es la la función. función. Sí. Vamos a ver primero, vamos a ver cuánto vale A en el punto 1, 1, 2, ¿será? Vale 7, así que hasta ahí estamos bien. Hicimos Sí. eso bien. ¿Qué otra cosa dijiste que hiciste? Agarré y tiré los planos, ¿no? Para ubicarme. Ok, X tiraste. igual a X 1 igual a igual. 1 y Y Sí, igual a 2. ahí tenemos ese plano. Y el otro que tiraste era X igual a 1, efectivamente. Ahora, si yo me pongo con la vista Sí. desde arriba, ahí, el 1, 2 no está, digamos. Ah, ya entendí No lo sé. que decís. Sí, sí, efectivamente. Qué raro esto, a ver. Déjame pensar. No, bueno, está bien, o sea, ya entendí tu duda. Déjame ver. Esto de acá. Esto de acá es como obvio que está en la parte superior, pero esto lo que hace es deforma la superficie y la asciende. Así que no estaría mal que justo ahí no veas nada, que justo acá no veas nada. ¿Sí? Déjame ver bien el dominio. Sí, no habría problema con eso. ¿Sí? Además, otra cuestión importante. Mira, espera que le hago zoom. Que no lo puedo manejar. Ahí estamos. Otra cuestión Ahí está. importante, este paraboloide asciende infinitamente, ¿no? Claro, GeoGebra era lo te lo que yo- Ya no corta. se corta ahí. Mirá cómo corta el plano ahora. Es una cuestión de zoom, ¿sí? Mirá, ahí sí lo recontra atravesé, ¿ves? Ok, ok, está bien. ¿Sí? Entonces, Es como que ok, se ok. cuelga un poco, pero efectivamente con esta vista así, como el Claro, paraboloide no, porque te lo dibuja de yo forma le di, finita, parecería como claro, que está no. bien, Es cierto, está bien, ahí, está bien. ahí entendí la consulta, pero eso lo que hace es deforma todo el plano en una nueva superficie tridimensional, que efectivamente parecía que no estaba en el dominio, pero sí está, porque de hecho Sí, pero calculaste el valor, vale hacia, 7. hacia el infinito, hacia arriba. Claro, o Sí, sea, es verdad. llega a todos los valores. Uy, qué mal que me Miré el manejo esto. gráfico y pensé que no, y no pensé que en Sí, realidad eso vale infinito, vos tenés pensá que razón. en el 1-2 tiene que llegar al 7 y yo acá en el gráfico estoy marcando hasta el 6. Así que le sacamos suma hasta Claro. el 7 y bueno, ahí sí llega. Ya me perdí Sí, me totalmente guié, con el me dibujo, guié por pero el gráfico y me ahí está. Sí, flashé. sí, efectivamente era cuestión de analizarlo un poco. Bien, pero sí, está bien la observación. Vaya, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces ese es el plano tangente. La otra forma de escribirlo es despejando todo, o sea, dejamos el 0 del otro lado y me queda menos 4 x menos 1 más 2 veces y menos 2 y acá queda un menos z menos No, z0. ¿Sí? Esta es la otra escritura que suele ser útil. ¿Sí? El z menos bien. z0 lo pasamos para el otro lado restando y esta forma también es útil porque lo que queda acá Sí. es lo que está asociado al gradiente de la función. Este 1 imaginario que está ahí. Bien. Bueno, ese era el punto 2. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, ¿le podría pedir si corrige el 1? Ok, vamos. Ahí estamos con el 1. Teníamos que encontrar los extremos. Bueno, buenísimo. Bueno, para los extremos, parecido, a ver si me sirve el gráfico. Bueno, lo tengo con GeoGebra, pero básicamente vamos a encontrar los máximos y los mínimos. Para eso lo primero que queríamos hacer era encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿cuáles son? Bueno, son los puntos que no están en el dominio, que en este caso el dominio es todo R2, así que no hay problema. Y los puntos donde se anula el gradiente. Así que vamos a calcular el gradiente de f de forma genérica. Ya lo teníamos ahí calculado, pero bueno, lo volvemos a hacer. Es 2x 0 menos 6, coma, el 2i 0, eso da 0, menos 2. Bien, este era el gradiente que teníamos calculado antes. Bueno, ahora tenemos que ver en qué momento se anula el gradiente. O sea, en qué momento
el gradiente da el 0, 0. El despeje es muy sencillo. Tenemos de acá, de esta primera parte, sale que, lo voy a escribir, esto es igual a 0, por ende, el 6 pasa para el otro lado sumando, el 2 pasa dividiendo, así que tenemos que x, el x crítico vendría a ser 3. ¿Sí? Y de la misma forma podemos venir acá, despejamos que 2i menos 2 tiene que dar 0, así que el 2 pasa para allá, el 2 pasa dividiendo, esto es i. El i crítico tendría que ser el 1. Bueno, entonces nuestro punto crítico es, hay uno solo, y es el 3,1. Este es el punto crítico de nuestra función. Ese punto crítico podría ser un máximo, un mínimo o un punto silla. Lo que tenemos que hacer es, bueno, justamente encontrar la matriz diferencial de orden 2, o sea, volver a derivar lo que sería el gradiente. Así que habría que calcular el gradiente de f. O sea, volver a derivar. Nos va a quedar una matriz. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Agarramos la derivada con respecto a x. Voy a escribir acá. Agarramos la derivada con respecto a x y la volvemos a derivar con x. Agarramos la derivada con respecto a x, pero la derivamos con respecto a y. Después agarramos la derivada con respecto a y y la derivamos con respecto a x, y agarramos la derivada con respecto a y y la volvemos a derivar con respecto a y. Esta es la matriz diferencial de orden 2. Vamos a ver cuánto da. Derivada de x dos veces es, vuelvo a derivar esto con respecto a x, me queda un 2. Vuelvo a derivar, pero ahora con respecto a y, esto da 0. Vamos con la de y, pero con respecto a x queda 0. Y después con la de y dos veces con y 2. queda 2. Listo. Esta 2 es, por 2, 4. esta es la derivada de orden 2 de nuestra función. Pero a nosotros no nos sirve eso, sino que lo que nos sirve era lo que se llamaba el hessiano de la función. ¿Qué cosa era el hessiano de la función? Era el determinante de esta cosa, ¿sí? El hessiano de la función es multiplicar dos veces el 2 con el 2. 2 por 2 menos el 0 por el 0. Que esto en este caso da 4. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Bueno, después teníamos que analizar los criterios. Que ¿cómo eran los criterios? Los criterios eran que justamente cuando el hessiano de la función f de x y es mayor que 0, podíamos encontrar máximos o mínimos, ¿sí? Se tenía que cumplir esto, que el hessiano sea mayor que 0. Así que por ahora vamos bien. Lo otro que queríamos era, ¿qué cosa? Que este valor, en este caso el 2, que es la derivada respecto de x dos veces, podía tener el caso que sea mayor que 0 y el caso que sea menor que 0. En este caso vemos que es mayor que 0, estamos acá, y acá respetan los criterios que habíamos visto en Mate 2. Cuando es mayor que 0, entonces tenemos un mínimo. Si hubiera sido menor que 0, hubiera sido un máximo. Así que este es el caso, es un mínimo en el punto 1, 3. Que efectivamente lo habíamos visto en el dibujo, si no lo cerré. Acá está el dibujo. Visualmente, claramente hay un mínimo. A ver si lo puedo prolijar otra vez. Voy a sacar esto. Ahí estamos. Bueno, visualmente claramente tiene un mínimo y el mínimo está en... A ver, ahí sí se ve. Lo voy a forzar a ver si lo vemos. X igual a 1. Y igual a 3. Vamos a ver si efectivamente está ahí. Queremos ver que justamente el vértice de esta función esté en el 1, 3. O en el 3, 1. Bueno, no sé cómo mostrarlo. Pero efectivamente esta expresión. A ver si lo vuelvo a escribir. Que perdí un poco el control del dibujo. Está bien, uno...
¿Cuánto es el valor de Z en el punto crítico? Exacto. A ver. Me parece que hay alguien que quiere entrar. Y calcula el punto, profe, el de Z vale 2. Ah, buenísimo. No, pero quería mostrar que justamente esa pancita hacia abajo está en ese valor. Pero vamos otra vez. Ahí está el dibujo. ¿Sí? Y vamos a ver si podemos ver que efectivamente vemos que está en el 1. ¿Sí? Vemos que está en el 1 de X. Sí. Y es difícil verlo, pero está también en el 3 de Y. Ahí está, ¿ven? Está en el 3 de Y y en el 1 de X. ¿Sí? Así que ahí lo tenemos, efectivamente. Ok. Bueno, entonces ese era el punto número 1. ¿Estamos bien? ¿Fui claro con eso? ¿Lo entendieron? Sí, profe, gracias. Sí, sí. No, por Excelente. favor. Buenísimo. Dejo de compartir entonces. Listo. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a integrales dobles. Déjenme compartir a mí. Están viendo tanto este PDF como el segundo PDF y los problemas resueltos van a estar en el campus para que ustedes puedan verlos con total tranquilidad y en casa. ¿Bien? ¿Se acuerdan lo que es las integrales de Riemann? Cuando yo quiero sacar la superficie, que era la sumatoria de todos los rectángulos que yo armo, de todos los... Bien, déjenme que se los muestre. Vamos a parar acá un segundo. Cuando estoy en una dimensión y quiero calcular el área bajo la curva, denme un segundo. Les voy a mostrar con un gráfico para que les resulte más práctico. ¿Se acuerdan de las integrales de Riemann? Veamos ahora si lo vemos. Acá está. ¿Bien? ¿Cómo es la interpretación geométrica? ¿Qué calculaba yo cuando tenía un segundito que estoy admitiendo a Luciano y a Horacio? Ahí está. Bien. ¿Qué calculábamos si yo tenía una variable y función de x? Bien, y cuando hacía la integral, ¿qué calculaba? El área debajo de la curva. ¿Y cómo lo hacía? Bien, yo armaba pequeños rectángulos, bien, que están por debajo de la curva o por encima de la curva de esta manera. ¿Se acuerdan de eso en Matemáticas 1 y Matemáticas 2? ¿Esto lo vieron en... Nicolás, ¿lo vieron esto? Sí, en Mate 2. En Mate 2. Bien. Bueno, ahora nosotros lo extrapolamos a Matemáticas 3 con dos variables. Ahora se los muestro. En este caso, el rectángulo voy a tener que barrer en el eje X y en el eje Y. Entonces, lo que antes tenía solamente por debajo de la curva, bien, la integral definida la voy a tener con dos variables. Entonces, ¿qué voy a tener? Diferentes rectángulos, bien, que me van a dar esa superficie. Así lo ven un poquito mejor. Espérenme. Bien, si yo quiero calcular el área debajo de la curva, lo voy a hacer de esta manera, en el cual la definición de los rectángulos, bien, depende, bien, de cómo barra yo esa curva o esa superficie que yo quiero calcular. Un segundo, me fui acá.
Ahí tengo, después vamos a ver los problemas resueltos para que ustedes lo tengan claro. Bien. Esta es la definición, bien, de Riemann. Cuando yo calculo en un determinado, en este caso la suma de Riemann, que se llama integral, está calculado para variación solamente de cada una de las barras debajo de la curva. Cuando yo trabajo con dos variables, x e y, ¿qué es lo que voy a tener? Un rectángulo, bien, con una superficie sobre el x, perdón, un segmento sobre el x y un segmento sobre el y. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Particiones de esa superficie que yo quiero calcular. De esta manera, esas particiones de esas dimensiones no pueden ser necesariamente iguales. Lo que sí yo voy a atender que ese límite, esas particiones vayan al mínimo para que esa sumatoria se convierta en integral. ¿Lo entienden eso? De esa manera yo voy a tener lo que son, si yo barro en forma vertical o barro en forma horizontal la superficie que quiero calcular. Entonces, fíjense, esa partición rectangular va a ser el diferencial de área o el delta área en I y J, la cantidad de rectángulos que yo tenga, que va a ser un delta X de I y un delta Y de J. Geométricamente, yo estoy definiendo, como recién vieron, para calcular el plano tangente de una determinada superficie, bien, en que Z es igual a la función de X e Y. Y estoy trabajando en tres dimensiones. El significado geométrico se ve de esta manera y yo puedo calcular lo que puede ser el volumen debajo de la curva correspondiente. Ya pasé los 10 minutos, así que en cualquier momento se puede cortar. Si se corta, volvemos a ingresar, por favor. Cuando yo calculo el debajo de la curva correspondiente, voy a calcular lo que es el volumen del paralelepípedo que yo estoy armando debajo de esa curva. Bien, eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy nos vamos a limitar solamente con el cálculo de las áreas entre dos superficies correspondientes. Bien, el volumen en este caso sería el límite, se los muestro porque es la sumatoria tanto en X como en Y de la integral. Entonces sale la definición de la integral doble. ¿Lo ven bien? Siendo f una función de dos variables definida en una región plana, en x e y, yo tengo un rectángulo en los cuales los valores de x van a variar entre a y b y los valores de y van a variar entre c y d. A esto, asociado con el teorema de Fubini, tanto yo calcule la integral doble entre a y b de f de x diferencial y la integral entre c y d de la integral de a y b, también lo puedo hacer y me da exactamente el mismo valor si integro rotando los límites de la otra manera, o sea, integrar entre a y b de la integral entre c y d de f de x diferencial y. Si ese límite existe de la sumatoria de Riemann, concordamos que esa función x e y es integrable dentro de ese recinto R. ¿Bien? Para eso se deben cumplir con determinados teoremas. Uno de ellos es el de integrabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si la función de dos variables está definida en esa región plana, ¿bien?, de AB por CD, en ese rectángulo correspondiente, y a su vez es continua esa función en dicho intervalo, o sea, en dicho recinto, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Si tengo un número finito de curvas suaves, entonces esa función, dicha función f,
es integrable en ese rectángulo. Yo recién les nombré el teorema de Fubini. Esto es lo que le planteaba, lo que dice Fubini en su momento hace muchos años atrás. Si la función es continua en ese rectángulo, en esa región determinada por A, B y CD, bien, yo puedo integrar en esa región ¿cómo? Primero, la integral entre A y B de la función de xy diferencial x, y ese resultado, bien, que termina siendo, bien, una integral definida, le integro ese resultado entre los otros extremos. Si yo estoy integrando primero entre A y B, ¿cómo estoy barriendo? Estoy barriendo en forma vertical. Y si después se integro entre C y D, estoy barriendo en forma horizontal. Este teorema de Fubini nos presenta la integral doble. Y se llaman normalmente integrales iteradas. Es una a continuación de la otra. Este es un ejemplo. Yo tengo una función xy cuadrado diferencial y diferencial x. Fíjense, si yo integro primero entre menos 1 y 2 y tengo xy cuadrado diferencial y, primero, un segundo que estoy admitiendo a Emanuel, voy a trabajar con una integral definida de xy cuadrado diferencial y, en lo cual x es una constante, y solamente voy a trabajar con y cuadrado. La integral de y cuadrado es y cubo sobre 3. Ustedes tienen la tabla, Nico, tienen la tabla de integrales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿O es necesario que se la subamos al campus? No, la tienen de Mate 2 y está subida igual en Mate 3. Por eso, se las ibas a mostrar, a ver si podemos. Tienen, bien, tabla de integrales, que perfectamente van a poder trabajar directamente con la tabla de integrales, o, como muy bien me dijiste, la integración por partes. Bien, entonces, si tengo y cuadrado 3, ¿en qué región? Entre menos 1 y 3. ¿Qué aplico? La integral definida. ¿Qué voy a hacer? 2 al cubo, perdón, acá es 3 al cubo, porque está entre menos 1 y 3. Esto tiene que ser 3 al cubo. ¿Lo ven donde lo estoy marcando? Sí, Porque estoy profe. entre 3 y menos 1. Entonces tiene que ser 3 al cubo dividido 3. X es constante. Puede salir afuera directamente del intervalo. Bien, entonces voy a tener 3 al cubo dividido 3. Menos 1 al cubo es menos 1 sobre 3. Menos por menos más. Me va a quedar más un tercio. Bien, y acá el resultado este es incorrecto porque esto es 3 al cubo, es 27 dividido 3, ¿cuánto me da? 9. 3 por 3, 3 al cubo, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Dividido 3 me queda 27.